Desde Canadá en español, llega la información que te conecta con tu comunidad. Esto es RCE Noticias, actualidad, análisis y los hechos más relevantes en un solo lugar. Saludos comunidad hispana. Soy Paula Pinzón, con las noticias en este 28 de noviembre de 2025. Acuerdo energético Ottawa. Alberta genera aplausos por oleoductos, críticas ambientales y fuerte impacto político. El anuncio del nuevo memorando de entendimiento entre el gobierno federal y Alberta, firmado el 27 de noviembre de 2025, está generando reacciones fuertes en todo el país. El primer ministro Mark Carney y la premier de Alberta, Danielle Smith, presentaron el acuerdo como una gran oportunidad para crear empleos, atraer inversiones y diversificar las exportaciones de petróleo canadiense hacia mercados asiáticos. En Calgary, líderes empresariales celebraron con ovación de pie frente a más de 1,000 asistentes, convencidos de que este pacto puede impulsar proyectos de captura de carbono, centros de datos para inteligencia artificial y miles de nuevos trabajos. Carney llamó al acuerdo federalismo cooperativo y Smith lo describió como un nuevo comienzo en buena fe para grandes proyectos energéticos. Entre los compromisos, Alberta aceptó elevar el precio del carbono industrial, reducir emisiones de metano y avanzar en tecnologías de captura de carbono que ya operan en la provincia. Pero fuera de Alberta, el entusiasmo es menor. El premier de Columbia Británica, David Eby, reaccionó molesto. Aseguró que no fue consultado, que el proyecto no tiene viabilidad económica y que ninguna empresa privada ha mostrado interés real en construir un oleoducto hacia el Pacífico. También cuestionó que la ruta ni siquiera está definida. A esto se suman las naciones indígenas costeras, como los Heiltsuk. Ellos rechazan por completo la idea de un nuevo oleoducto, alertando sobre el riesgo de derrames en zonas marinas protegidas, esenciales para la pesca y el turismo que mantienen viva a la región. Uno de sus líderes lo dijo claramente: no destruirán nuestra costa con un oleoducto, dependemos de un océano saludable. Las tensiones también llegaron a Ottawa. El ministro liberal, Steven Guilbeault, renunció al gabinete el mismo día del anuncio, diciendo que está fuertemente en desacuerdo con el pacto y con la eliminación de protecciones ambientales que él mismo impulsó. Fuentes dentro del Partido Liberal confirman que varios diputados de Columbia Británica están indignados por haberse enterado por los medios, temiendo perder apoyo en una provincia donde el rechazo a los oleoductos supera el 60%. Mientras tanto, la oposición federal tampoco dejó pasar el momento. El líder conservador calificó el anuncio como un truco publicitario, preguntando por qué no existe una fecha real para iniciar construcción. El NDP federal y el Partido Verde acusaron al gobierno de retroceder en la lucha climática. Y lo cierto es que hasta ahora ninguna empresa privada quiere liderar el proyecto. Enbridge descartó revivir Northern Gateway y Eagle Spirit, iniciativa liderada por comunidades indígenas, permanece estancada. Se estima que un oleoducto de este tipo costaría entre 20 y 30 mil millones de dólares y además requeriría el cumplimiento de la Declaración de la ONU sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, que exige consentimiento libre, previo e informado de las comunidades involucradas. Por ahora, el pacto no es legalmente vinculante, pero sí establece una ruta política que Carney presenta como parte del concepto Equipo Canadá ante la presión económica de Estados Unidos y los aranceles impuestos por la administración Trump. En resumen, mientras Alberta lo celebra como una oportunidad histórica, en Columbia Británica y en sectores del propio gobierno federal, el acuerdo se recibe con preocupación, críticas y advertencias ambientales. El futuro del proyecto dependerá de si logra sumar a la provincia vecina, a las naciones indígenas y a una empresa que realmente quiera construirlo. Columbia Británica expulsa a 3 implicados en extorsión. Canadá toma medidas contra redes criminales transfronterizas, con deportaciones inmediatas. La Agencia de Servicios Fronterizos de Canadá confirmó que 3 personas fueron expulsadas del país como parte de una investigación sobre una preocupante ola de extorsiones y tiroteos en Columbia Británica.
Estas acciones forman parte del Grupo de Trabajo contra la Extorsión, creado a inicios de este año. Está integrado por unos 40 oficiales de la CBSA, la Policía Montada del Canadá, fuerzas municipales y otras agencias. Su objetivo es frenar una serie de intentos de extorsión, muchos acompañados de balaceras que han puesto en vilo a empresarios del sur de Asia y a comunidades enteras de la provincia. Además de las 3 expulsiones confirmadas, la autoridad fronteriza investiga a otros 78 extranjeros que podrían ser inadmisibles en Canadá y estar vinculados con estos crímenes. La ministra de Seguridad Pública de Columbia Británica, Nina Krieger, dijo que el Grupo de Trabajo contra la Extorsión es una parte esencial del equipo y advirtió que quienes participen en extorsiones violentas serán arrestados, acusados y, si no son ciudadanos canadienses, expulsados del país. Por su parte, Nina Patel, directora regional del Pacífico, destacó que estas investigaciones están ayudando a desorganizar redes criminales transnacionales. Algunas ya han resultado en arrestos y condenas, incluso de personas vinculadas a la banda Lawrence Bishnoi de la India, declarada entidad terrorista por el gobierno federal. En un comunicado del viernes, la agencia dijo que también está investigando a otros 78 extranjeros que podrían ser inadmisibles en el país y estar relacionados con la serie de tiroteos e intentos de extorsión en la provincia. Ottawa responde: no hay presión de Estados Unidos para recortar inmigración, con el gobierno negando influencias de Trump y defendiendo niveles de residentes permanentes en 2025. El gobierno de Canadá rechaza haber recibido presiones de Estados Unidos para reducir la inmigración. La ministra federal de Inmigración, Lena Diab, aseguró que no está al tanto de ninguna directiva enviada desde Washington, pese a un reportaje reciente del New York Times. Según el periódico, el secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, habría ordenado a diplomáticos en Europa, Canadá, Australia y Nueva Zelanda presionar a los gobiernos anfitriones para restringir la inmigración. Ese cable diplomático, con fecha del 21 de noviembre, también pediría a embajadores reportar si detectan países demasiado favorables hacia los inmigrantes y subrayar supuestos vínculos entre crimen y migración para justificar medidas más duras. Pero desde Ottawa, la ministra Diab fue tajante. No es algo con lo que esté familiarizada, a menos que haya pasado algo de la noche a la mañana. Afirmó que Canadá no toma lineamientos de Estados Unidos para definir sus metas de inmigración y recordó que el proceso incluye consultas con economistas, provincias y múltiples sectores, porque la política migratoria canadiense es una responsabilidad compartida. Las declaraciones se dieron durante el anuncio de $3.6 millones destinados a promover la inmigración francófona fuera de Quebec, especialmente para sectores con escasez de personal como salud, educación y cuidado infantil. Mientras tanto, el debate migratorio sigue en el centro de la discusión nacional. Ajustes en metas, tensiones políticas y una creciente demanda de trabajadores calificados. Por ahora, Ottawa mantiene su postura. Las decisiones migratorias se basan en necesidades internas, no en presiones externas. En Montreal, trabajadores del transporte dicen no a horas extra en Navidad, amenazando disrupciones en metro y autobuses. La Sociedad de Transporte de Montreal podría enfrentar un diciembre complicado. 2.400 trabajadores de mantenimiento anunciaron que rechazarán hacer horas extras desde el 9 de diciembre hasta el 11 de enero de 2026. La medida busca presionar a la empresa para lograr un nuevo acuerdo colectivo, con mejores salarios, condiciones laborales y beneficios actualizados. La Sociedad de Transporte de Montreal afirma que autobuses y metro seguirán operando, pero admite que podría haber retrasos, rutas afectadas o menor frecuencia. Este año, el 30% del mantenimiento se ha realizado fuera del horario regular, por lo que sin esas horas adicionales, las reparaciones podrían tardar más, sobre todo en hora pico, cuando viaja el 70% de los usuarios. El sindicato, afiliado a la Federación de Sindicatos del Sector Social, no descarta levantar la medida si hay avances antes de Navidad. El servicio ya ha sufrido este año 3 paros en septiembre, octubre y noviembre, con cancelaciones y demoras de hasta 30 minutos en la línea naranja del metro. La situación preocupa a los ciudadanos de la ciudad, de los cuales 4 de cada 10 dependen exclusivamente del transporte público.
Y diciembre es crítico. El tráfico aumenta 30% por compras y reuniones. Los trabajadores piden 5% de aumento salarial anual, mientras la Sociedad de Transporte de Montreal ofrece 3%, alegando inflación y costos crecientes. El gobierno provincial podría intervenir si no hay acuerdo en los próximos días. Por ahora, las autoridades recomiendan consultar la página de la Sociedad de Transporte de Montreal, usar rutas alternativas o transporte comunitario durante las fiestas. Donald Trump volvió a encender el debate migratorio en Estados Unidos. Tras el ataque en Washington que dejó a 2 soldados heridos, el presidente anunció medidas estrictas, revisión inmediata de las green cards de 19 países y nuevas restricciones para la migración desde lo que llamó el tercer mundo. En Estados Unidos crece la tensión política y social luego del ataque ocurrido en Washington, donde 2 miembros de la Guardia Nacional fueron baleados. Hoy, las autoridades confirmaron que uno de los agentes falleció a causa de la gravedad de las heridas, mientras que el segundo continuó hospitalizado. Este hecho desató una reacción inmediata del presidente Donald Trump, quien endureció de forma significativa su discurso migratorio. Detendré permanentemente la migración desde todos los países del tercer mundo para permitir que el sistema de Estados Unidos se recupere por completo, terminar con todas las admisiones ilegales de Biden y eliminar a cualquier persona que no sea un activo neto para los Estados Unidos o que no sea capaz de amar a nuestro país, terminar con todos los beneficios y subsidios federales para los no ciudadanos de nuestro país, desnaturalizar a los migrantes que socavan la tranquilidad doméstica y deportar a cualquier nacional extranjero que sea una carga pública, un riesgo de seguridad o no compatible con la civilización occidental. Tras este incidente, el presidente Trump afirmó que el país enfrenta lo que llamó una amenaza creciente proveniente del tercer mundo. En un mensaje oficial, anunció que su administración está preparando un nuevo paquete de medidas que afectará directamente a la política migratoria nacional. Entre esas medidas destacan 2 puntos clave. Primero, la revisión inmediata de las tarjetas verdes, especialmente de solicitantes provenientes de 19 países que, según la administración, presentan altos índices de riesgo. Y segundo, una propuesta para detener temporalmente la migración desde naciones clasificadas por la Casa Blanca como parte del tercer mundo. Una frase que ha generado fuertes críticas por considerarse discriminatoria y políticamente incendiaria. Organismos internacionales también reaccionaron. Naciones Unidas emitió un comunicado solicitando a Estados Unidos respetar los derechos humanos de los migrantes e insistió en que las políticas de seguridad deben estar alineadas con los estándares internacionales y libres de discursos que fomenten la xenofobia. Estamos al tanto de los comentarios del presidente. Lo que diría es que todos los estados, independientemente, tienen obligaciones en materia de derechos humanos, y particularmente cuando se trata de preocupaciones de protección de personas que han huido de sus países y han buscado refugio en otros lugares. Mientras tanto, grupos de defensa de migrantes dentro de Estados Unidos advierten que estas nuevas medidas podrían generar miedo, incertidumbre y afectar a miles de familias que ya viven legalmente en el país. La Casa Blanca asegura que estas decisiones buscan reforzar la seguridad nacional, pero críticos argumentan que están motivadas por la presión política y el clima electoral. Lo cierto es que el debate migratorio en Estados Unidos vuelve a encenderse en uno de los momentos más sensibles del país. Y eso cierra nuestra semana, queridos amigos. Gracias por su compañía. Un afectuoso saludo a Javier López de Edmonton, en la provincia de Alberta, y a la comunidad salvadoreña. Soy Paula Pinzón. Tengan un buen fin de semana. Suscríbete, dale like y comparte, porque la información no se detiene y nosotros tampoco. Esto fue RCE Noticias. Mantente informado todos los días con las noticias más relevantes de Canadá y del mundo hispanohablante. Sigue conectado a nuestra programación y no te pierdas las próximas emisiones. Aquí, en Canadá en Español. Hasta la próxima.